Pues bienvenidos otra vez a Desmitificando la Economía. A ver qué desmitificamos hoy. La última vez que estuvimos juntos, vimos la historia de dos subidas y la historia de dos bajadas, en la que vimos la crisis, si recordáis, la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos y cómo eso se extendió, se contagió a todo el mundo, y hablamos de un concepto muy importante que era moral hazard, el daño moral, que es como en esa situación, si recordáis, los bancos que estaban dando esas hipotecas se estaban forrando con esas hipotecas y después se creó un producto derivado que se llamaba Mortgage-Backed Securities, que lo que hacían era que el cash flow de las hipotecas, todas estas hipotecas, que había unas buenas, gente solvente que podía pagar y otras gente que no iba a poder pagarlas. Esta es la bolsa de naranjas y había mortgage-backed securities que estaban unidas al cash flow. Si la gente pagaba su hipoteca, si tú habías invertido en una mortgage-backed security, pues entonces tú recibías un dinero. ¿Y qué ocurre? Que estas se vendieron como churros. ¿Por qué? Porque el sello de aprobación de esta es una inversión súper segura, lo daban las agencias de aprobación, las cuales eran pagadas por los mismos bancos que vendían las hipotecas. Con lo cual era un sistema que no podía sostenerse. Esto desencadenó en una crisis mundial en la que estuvimos todos los países involucrados, la grandísima mayoría, y de la que aún estamos padeciendo un poco la resaca, porque la economía no se ha recuperado del todo. Pero sobre todo cambió un paradigma, y el paradigma era que el precio, ¿os acordáis? El precio del ladrillo no baja nunca. Sí. Esta vez es diferente y todo eso. Pues ahora que estamos en niveles en España, Pilar me estaba mostrando un artículo, acordaos que hablamos de si existe una burbuja en el mercado inmobiliario en España, en el mercado de compra, y la falta de recursos para poderse comprar una vivienda, porque una burbuja está provocando una burbuja en el alquiler. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues que ahora con el enfriamiento de las economías, con Trump y la guerra comercial, y ahora con el impeachment, con Brexit, con la economía alemana enfriándose, la China creciendo a un ritmo el más lento en 25 años, etcétera, etcétera, todo el mundo habla de un enfriamiento de la economía global. Pero vosotros, que ya sabéis mucho más, ¿eso qué quiere decir? Esto es oferta agregada y demanda agregada. Es aggregate demand, aggregate supply. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro modelo? ¿Qué es lo que todos los economistas están hablando cuando hablan de un enfriamiento de la economía? ¿Hacia dónde se va a mover la demanda agregada? ¿Hacia dónde se está moviendo? La demanda agregada. ¿Hacia dónde está yendo? Claro, lo que están diciendo es que tasas de crecimiento más bajas que vienen con menos inflación. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas? Una vez más, esto lo he repetido cada clase, nos encontraremos por la calle dentro de 20 años, nos daremos un abrazo, las ventanas empezarán a vibrar cuando los cuerpos se unan, Pilar, y a continuación te diré políticas fiscales. Y tú ahí me dirás que hay dos, que son gasto público e impuestos. ¿Y eso los controla quién? El gobierno, los gobiernos. Y después, Víctor, te encontraré, nos daremos otro abrazo, a Upaletti, ¿qué tal? Etcétera, etcétera, ¿qué tal los 7 niños que tienes? Y te diré, políticas monetarias. ¿Qué te parece? Tipos de interés y los controla el Banco Central, ¿vale? Entonces ahora la discusión es qué es lo que pueden hacer bancos centrales y gobiernos para intentar levantar esa demanda agregada, ¿vale? Entonces, si vas a tener 7 tienes que empezar, pero ya. Lo que vamos a ver hoy es un tema que he ido posponiendo, pero que en honor a Cecilia vamos a ver hoy, que es la hiperinflación. Y volveremos otro día a hablar en este modelo, en el que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta es una de las herramientas que tienen los bancos centrales, pero luego se han ido añadiendo otras, como quantitative easing, y explicaremos eso en qué consiste, otras cosas que pueden hacer los bancos centrales. Pero hoy vamos a hablar, hablando de bancos centrales, vamos a hablar de la hiperinflación, ¿vale? Hyperinflation. Y la descripción de hiperinflación es un derretimiento macroeconómico. En hiperinflación lo primero que tenemos que entender son las causas
¿vale? Porque si no curamos las causas, no podremos curar la hiperinflación. Entonces, ¿qué es la hiperinflación? Pedro, ¿a ti qué te parece que es la hiperinflación? Vamos a hablar, por ejemplo, de Venezuela. ¿Tú qué estás oyendo en las noticias a propósito de Venezuela? Sí. País muy bonito, una gente súper amable. Sí. ¿Quién estaba al poder en Venezuela? Hugo Chávez. Hugo Chávez. El comandante. El comandante. El dinero, ¿no? ¿Quieres decir? ¿Cuántos Hablar años? del dinero. No sé, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tuvo Chávez en el poder? 20 años más o menos. 20 años. ¿Y después quién le ha sucedido? ¿Hablamos de una democracia? ¿En cualquiera de los dos casos? No. Vale. Ese es el primer tipo. Si recordáis, si yo tengo un déficit público, si yo me gasto 100, pero en impuestos solo me entran 70, los 30 que me faltan los tengo que encontrar en algún sitio, ¿no? Y normalmente tú lo que haces es financiarlos como pidiendo prestado. Tú, estos son las letras del Tesoro, bonos del Tesoro, yo soy el gobierno, si os acordáis, y digo a vosotros inversores, me prestáis 30, os voy a dar un tipo de interés. ¿Me prestáis 30, por favor? Y vosotros, si creéis que yo soy de fiar, yo os lo voy a devolver, tengo unas políticas macroeconómicas adecuadas, etcétera, etcétera, vale, te lo prestamos. Pero ¿qué ocurre cuando, en lugar de salir a pedir esto prestado, a través de deuda pública, esta es una opción, pero ¿qué ocurre cuando en lugar de eso decimos, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a pedirle prestado? ¿A nadie? Si tengo el teléfono del que tiene la impresora del dinero. ¿Para qué voy a andar pidiendo prestado a la gente? Si podemos imprimir dinero. Y si me hacen falta 30, pues imprimo 30. Y si me hacen falta 300, imprimo 300. O 300.000. ¿Qué ocurre cuando G y M se juntan? Estos dos tendrían que estar separados. ¿Por qué G lo controla el gobierno y M lo controla el Banco Central? ¿Por qué hay esa separación? Me acuerdo de eso, pero la verdad es que... ¿Y por qué el mandato de los gobernadores, los bancos centrales, es más largo que el mandato de las elecciones? ¿Por qué es eso? ¿Por qué el mandato del gobierno, a mí me eligen 4 años? Al gobernador del Banco Central 6. ¿Por qué? Fuera chanchullos. Fuera chanchullos. Esa es la descripción técnica. Fuera chanchullos. ¿Qué quiere decir? Si yo soy en una economía, demanda agregada, oferta agregada, y hay baja tasa de crecimiento, con poca inflación, y hay elecciones en un año, ¿no estaría guay si yo llamo al que controla M y le digo, ¿sabes qué? Yo es que no quiero gastar más gasto público y endeudarme, ni quiero bajar impuestos. ¿Por qué no bajas tú los tipos de interés? La economía va como un tiro y salgo reelegido. Estaría guay, ¿no? Pero esos son intereses particulares. Tú tienes que tener G y M que se conozcan, que se lleven bien, tienen que poder trabajar juntos, pero que sean independientes. ¿Qué ocurre cuando estás en un país como en Venezuela, donde no existe esa independencia? Creo que me acordé de por qué el gasto público tenía que estar separado de la masa monetaria. ¿Por qué? ¿Por lo que acabo de decir en los últimos 5 minutos? Sí. ¿Puede ser? ¿Te has acordado? Genial. Tienes una memoria prodigiosa, Jorge. Jorge, dedícate a la canción, tío. Dedícate a la canción. Muy bien, Jorge. Una respuesta, esa es de 10. O sea, esa respuesta que te acabo de dar, yo le doy un 10 sobre 10. ¿Pero qué vas a decir, porfa? Ahora es cuando dices, endógenas. Esas son las que son dentro del modelo. Bienvenido hace 6 meses. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando estos dos, cuando el que controla el gasto público puede decir, no, vamos a imprimir dinero? Eso se llama... Vamos a tomar un segundo. Mueve la cámara para que vean. No. ¿Y qué ha puesto la cara de un niño que tiene una bolsa de chucherías en la mano? La encontré. ¿Ya? Entonces, esto se llama monetización.
del déficit. Monetizar el déficit es imprimir dinero simplemente para cubrir ese déficit. Y cuando hablamos en los casos de hiperinflación, la razón es una monetización severa y obscena. A saco. Imprímeme 50 millones de dólares que me voy a construir un palacio. Imprímeme 100 millones de dólares que voy a comprar una flota de coches de alta gama para todos familiares, amigos, etc. Imprímeme, imprímeme, imprímeme. Entonces, la razón fundamental es una monetización severa y obscena del déficit. Adelante. ¿Cómo detecta el sistema que este dinero ha sido imprimido para poder... Ahora mismo lo vas a ver. Ahora mismo lo vas a ver. La hiperinflación es un síntoma. Es un síntoma. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, según vamos, el Banco Central sigue incrementando la masa monetaria, hay más y más dinero. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con los precios? Empieza a subir la inflación. Hay mucho más dinero, y entonces empieza a subir la inflación. Y entonces, ¿qué hacen los consumidores? Si tú empiezas a saber que si yo compro algo hoy, voy a pagar 50, y si espero al lunes que viene, entonces ya voy a pagar 75. Compras hoy. Entonces, lo que hacen los consumidores compran ahora Y mucho. y mucho para beat, no sé cómo se dice eso, para ganar a la inflación futura, para adelantarse. Si no estáis copiando esto, no lo copio, ¿eh? Vamos. A la inflación futura. ¿Vale? Eso es lo primero que pasa. Se empieza a aumentar la masa monetaria, los precios empiezan a subir y entonces nos empezamos a dar cuenta, los consumidores, muy rápidamente, no, es que yo fui a comprar el pan y hace 2 semanas era 1, pero es que ahora es 1,25 y en 2 semanas es 1,50 o 1,75 o 3. Y ahora vamos a hablar de la velocidad de la hiperinflación. Y entonces, ¿qué ocurre con los trabajadores? Según van subiendo los precios, Ganan menos. ¿y entonces qué hacen? ¿Qué hacen los trabajadores? Piden aumentos de salario. Piden aumentos de salario. Perdona, me hace falta más dinero porque es que fui a comprar el pan ayer y eran 5, cuando hace la semana pasada eran 3. ¿Y quién dice el pan? Dice zapatos, bienes de primera necesidad, ropa, todo. Y entramos en lo que se llama la espiral precios-salario. Suben los precios, pido más dinero. Me da más dinero, pero siguen subiendo los precios, siguen subiendo. Y entonces ya hemos hablado de los consumidores. Pero ¿qué es lo que hacen en este caso los productores? Somos nosotros los que tenemos una panadería, los que vendemos zapatos. ¿Qué es lo que hacen? O sea, del lado de la demanda, ¿y qué es lo que hacen del lado de la oferta o los productores? Pero si yo sé que si lo vendo hoy lo vendo por 5, pero si lo vendo mañana lo vendo por 7, no lo vendo hoy. Lo que hacen los productores es reservar. ¿Cómo se llama esta gente? Ahí está un programa en la tele. ¿Cómo se llama esta gente que acumula las cosas por acumular? Acumulador. Hoarder. En inglés se dice hoarding. Los productores acumulan los bienes. ¿Por qué? Porque hoy lo vendo por 5, pero pasado mañana lo voy a vender por 7. Y si espero otra semana lo voy a vender por 20. ¿Y esto qué efecto tienen los precios? Los precios aumentan porque esto lo que está haciendo, esa es cantidad de bienes y esto es el precio, esto es la demanda, esta es la oferta. ¿Y qué ocurre en este gráfico de oferta y demanda? Mar, ¿qué ocurre en este gráfico de oferta y demanda?
Víctor, Lo que quiso decir es que cada vez hay más oferta y menos demanda. si los productores están acumulando los bienes y no los están poniendo en el mercado, eso es una disminución de la oferta. Eso es una disminución de la oferta, hay menos. ¿Y eso qué efecto tiene? Hay menos para vender y los precios son más altos. O sea, todas estas razones, o sea, todos estos pasos van pasando por, el resultado son precios más altos, precios más altos. Y entonces, la mayoría de estos países, además, tienen un montón de empresas estatales que están subvencionadas, que emplean un montón de gente, no necesariamente muy productivas, ¿verdad? Y entonces, típicamente, paso número 5, esas empresas... Pero a mí aquí me vuelve loco un poco, ¿no? Si ellos ejecutan todos estos movimientos estratégicos para intentar enriquecerse, porque al final es para que se enriquezcan 4. ¿Tú crees que Maduro tiene hambre? No, obviamente no, pero más te enriquecerás si consigues que el pueblo pueda gastar lo que tiene, ¿no? No cuando... Eso es lo que piensa generalmente el capitalismo. Cuéntale tú, Jorge. Entonces, poesía esto. Los que están en el poder, tradicionalmente, lo que quieren es, primero, mantenerse en el poder. Segundo, enriquecerse cuanto más posible, cuanto más rápido posible y durante el mayor tiempo posible. Entonces, que a ti te cueste el pan 7, 25 o 300.000, le da exactamente igual. Porque además, ¿tú crees que Maduro... ¿Cuál es la moneda venezolana ahora mismo? Bolívar. El bolívar. Pero ya se llama Bolívar. Cuando yo vivía se llamaba Bolívar. Cuando me estaba yendo se llamaba Bolívar Fuerte. Y lo volverán a Y cambiar. ahora se llama Bolívar Soberano. Y ahora hablaremos de eso. ¿Tú crees que Maduro tiene bolívares soberanos o tiene dólares? $1 millón de dólares soberanos. 1 millón, ojalá. Ojalá Por favor, ¿no habéis visto un vídeo de Maduro que estaba dando un speech en la televisión a la gente pobre tal, y de repente él pensaba que no le estaban enchufando las cámaras y de repente saca un bocadillo gigante? Saca un cerdo entre pan con la... O sea, pero hablando de la gente que se moría de hambre y el tío coge ¡pum!, a un bocata como de chorizo o algo así. Tremendo. Muy Eso no es fake. No. No, eso es Busca en cerdo. YouTube. Yo luego te puedo enseñar. No es fake, era cerdo, era jamón certificado. Y entonces muchos de estos países tienen lo que se llaman State Operated Enterprises. Estos son compañías, empresas, que el Estado tiene, son muy ineficientes. Y la mayoría de empresas eficientes están expropiadas. Claro. Expropiese. Tienen muchísimos trabajadores, porque esto se convierte en para devolver favores o etcétera. Yo te doy un trabajo aquí, no te preocupes. ¿Qué voy a hacer? Absolutamente nada. O que voten por mí. Ineficientes y que además viven de subsidios. Subsidios. Estas empresas no es que lo que produzcan, lo que quiera que sea, se rigen por el mercado. Da igual que tengan pérdidas. El gobierno... State Operated Enterprises. State Operated... No, it's not bad. Lo que me ha dicho. Te voy a empezar a dar la clase así, te voy a empezar a hacer el pim plim. Y entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos trabajadores típicamente? Porque el pan está subiendo también para ellos. ¿Qué es lo que hacen? Están pidiendo aumentos, pero llega un momento en que no... Esto se tiene que romper por algún lado. Se quejan. ¿Y cómo se quejan? Hacen una manifestación, paros, huelga. ¿Y esta huelga qué es lo que hace? Paraliza el país. Exacto. Esta huelga paraliza el país. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Reprime. Pero ¿qué es lo que desde el punto más dinero? El gobierno dice, tenéis razón, no os preocupéis. Ahora teníamos el bolívar estupendo, ahora vamos con el bolívar chévere. Y con este os vamos a imprimir, el gobierno cede y más M que hace que suban los precios todavía más. Esto, que ahora lo estamos viendo así, le estamos poniendo un poco de humor como debe ser, pero esto es una tragedia. Esto es una tragedia, porque para empezar, cuando esto empieza, todo lo que tú hayas ahorrado toda tu vida pierde completamente su valor. Imaginaros eso, estamos aquí trabajando, a mí no es que haya hecho las cuentas, pero todavía me quedan 23 años de trabajo, 6 meses y 4 días. Pero vamos, así a ojo.
toda una vida trabajando, toda una vida ahorrando algún poco de dinero para decir, cuando me jubile voy a poder hacer, o voy a poder, o para hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y esto te pilla y resulta que todo por lo que has trabajado no tienes nada. Nada. Es una tragedia. Es una tragedia. Yo os dije en la primera clase, lo recordaréis porque yo sé que estudiáis estas cosas, que una mala macroeconomía, unas políticas macroeconómicas malas, erróneas, o incluso a dar, pueden ser más devastadoras que una guerra. Porque puedes hundir el país. Y que la gente no se te muera de bombazos, pues se te muera de hambre. Cuando hay recursos, cuando se puede salir, cuando hay 100 arriba del todo, que esos no tienen ningún problema. En fin, el gobierno cede y los precios suben aún más. Y ahora ya estamos en un punto en que la inflación va creciendo, está fuera de control. Y fuera de control, estamos hablando que los precios se multiplican por 4, por ejemplo, del desayuno a la cena. Esta es la velocidad. Esto no es de un mes al otro, esto es no. Es que esta mañana, perdóname, Jorge, un segundo. Es que esta mañana me he ido de compras, esto os lo he enseñado ya un montón de veces, pero a mí me sigue impresionando. Es que yo me he ido de compras esta mañana y me hacía falta esto. Pero si quiero ir a comprar lo mismo esta noche, tengo que llevar 4 como estos. Presento al jurado la prueba documental 675B. 4 veces del desayuno a la cena. El salario mínimo actual es de 1,5 euros. El salario mínimo es 1,5 euros. Fíjate. Sí, perdona, Jorge, perdona. ¿Y los empleados que no hacen la reclamación de salarios y obtienen mayores ingresos? Aquí todo el mundo es pobre, Jorge. Aquí ya llega un momento en el que ahora lo verás. En este momento, ¿qué creéis que está pasando con el tipo de cambio? Ha subido a 700.000%. El tipo de cambio, la moneda no vale nada. Está súper, súper depreciada. Y entonces... ¿El mercado común, cómo sabe Europa, el euro? ¿Cómo sabe que ese dinero ahora? ¿Cómo que? Vale, es lo que decíamos al principio. Los criterios de la tasa de cambio. Es un síntoma, claro. La hiperinflación es un síntoma de la monetización del déficit. Vale, yo tenía un bolívar y valía un euro. Pero ahora tengo 1000 bolívares y vale 1 euro. Esa tasa de referencia... No hay una tasa de referencia. Los tipos de cambio, hoy lo veremos, pueden estar fijos. Pueden estar fijos. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Eh? Has dicho Internet. La tasa Internet. Tengo una calculadora que da datos importantes. El resultado, Jorge, no, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. El resultado, el tipo de cambio, Jorge, el tipo de cambio es el resultado de cuántas personas compran y venden esa moneda. El tipo de cambio del bolívar con el euro es distinto del bolívar con el dólar o el bolívar con el peso, lo que sea. Es la oferta y la demanda. Lo vimos el segundo día de clase. Cuanta más gente quiere, por ejemplo, prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, necesita más dólares, entonces se van a comprar muchos dólares, vender la moneda que tengan ellos, el dólar se va a apreciar, va a ser más fuerte y la otra moneda va a ser más débil. El tipo de cambio es un resultado puro y duro de, si no lo intervienes, que ahora lo veremos, de la oferta y la demanda. Entonces, estamos en el punto que hemos empezado, vamos a hacer un poco una recapitulación. Hemos empezado con una monetización severa y obscena del déficit. Yo me gasto 100, ingreso 70 y necesito 30. En lugar de pedírselo prestado a inversores, porque a lo mejor no me lo prestan, o por razones políticas, o porque me es más fácil llamar al que tiene la impresora del dinero y decir, imprímeme 30. Y ahora imprímeme 70. Y ahora imprímeme 100. ¿Qué está ocurriendo? Los precios empiezan a subir y nosotros nos damos cuenta, porque esto va súper rápido, y empezamos a comprar ahora para adelantarme a la inflación futura. Según siguen subiendo los precios, empezamos a pedir aumentos de salario. Entramos en una espiral precio-salario. Me hace falta más dinero porque los precios están subiendo. Y los precios siguen subiendo, me hace falta más dinero. Los productores, los que ponen el pan o los que ponen los zapatos, o los que, por simplificarlo mucho, lo que hacen es decir, bueno, si lo vendo hoy lo vendo por 100, pero si lo vendo mañana
lo vendo por 200. Bueno, pues no lo voy a poner hoy, lo voy a poner mañana. Eso que ocurre es una disminución de la oferta, con lo cual suben los precios aún más. En estos países, típicamente, un montón de empresas muy grandes que tienen muchísimos empleados, que viven de subsidios, que son muy ineficientes, que lo que hacen esta gente, dicen, no, un momento, esto lo tenemos que parar de alguna manera. ¿Cómo? Vámonos en huelga, vamos a paralizar el país. Y entonces el gobierno dice, tenéis razón, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Más dinero, suben más los precios. Y estamos ya en una espiral que, por cierto, a partir de aquí, ¿qué está pasando con los que pueden salir del país? Se va. Fuga de cerebros total y absoluta. Aquí tienes una fuga de los que pueden, se van. Los que pueden normalmente, ¿quiénes son? Los ricos. Los ricos o los que no son ricos pero tienen estudios, preparación, algo para que te van a emplear en otro sitio. Que la clase media es la que ha desaparecido. Claro. A la clase media en Venezuela, Cecilia, tú lo sabes mejor que yo, América desapareció hace 30 años. lo que nosotros entendemos como clase media, la poca que hubiera ya se ha ido. Si tienes la posibilidad, Cecilia es el vivo ejemplo, yo me voy. Y eso es una desgracia familiar también. O sea, si te quedas, te mueres de hambre. Si te vas, no es que nos vayamos los 6 o los 4 o los 3 al mismo sitio. ¿Dónde está tu familia, Cecilia? Ayer me despedí de mi madre que vino a visitarme, vino en Bogotá. Mi padre vive en Miami, mis primos viven en Canadá, otros viven en Panamá. Y tú estás en España. Portugal, y yo en España no tengo nadie. Es una canción de Pitbull. Claro, si la digo como ritmo, es de Wisin y Yandel. Pero es una tragedia. No soy solo yo, que... No, tú no, pero es una tragedia familiar. Y si te quedas, te estás muriendo de hambre. Sí, sí. Te estás muriendo, literalmente muriendo de hambre. No es un eufemismo. Y entonces hemos dicho que aquí el tipo de cambio, vamos a usar este aquí, que es el que me has dado, Cecilia. Te estoy oyendo, Víctor. Tipo de cambio colapsa. Nadie quiere esta moneda. ¿Por qué no invertimos en Venezuela ahora? ¿Por qué no compramos bolívares chéveres? Desconfío de Venezuela. Porque no es lo que denominamos en su día un safe haven. No es un sitio del que te fíes, no es un sitio que dices, cuando llueva, en todas partes aquí voy a estar seguro. No lo es. Nunca lo será, ¿no? Ahí vamos. Alemania pasó por esto, después de la Primera Guerra Mundial. Importaciones. ¿Qué ocurre cuando los precios están subiendo tanto y tu moneda ya no vale nada? ¿Qué ocurre con las importaciones? No se puede subir. No las puedes asumir. Todo es carísimo. Todo lo que viene de fuera es carísimo. Su precio se ve multiplicado, lo cual más leña al fuego de la inflación. Y entonces llegamos a un punto... El país necesita importar los cojones. Sí. Sigues imprimiendo billetes. Sí. Sigues... Exactamente. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora ya el dinero ya no vale. Se convierte en una economía de intercambio. Como Argentina en el 92. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Tú necesitas zapatos, yo vendo zapatos. A mí me falta pan. ¿Es así? Yo te doy un par de zapatos, tú me das 2 barras de pan. Bueno, Hasta yo hice mañana. trueque antes de irme, yo hacía trueque con mis amigas. En mi casa había, antes de, o sea, cuando mis padres venían conmigo, teníamos un closet con 30 bricks de leche, 10 potes de aceite, 40 tal, porque cada vez que alguno veía, compraba por si acaso. Por si acaso. Lo tenéis aquí, consumidores que empiezan a acumular. Jorge. Si es una economía de intercambio y sucede porque el país va en decadencia, ¿cómo se sale? Ahí vamos, Jorge. Bueno, a veces vas 20 minutos tarde y otras 20 minutos. Esos cacahuetes están a punto de llegar. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Tú sabes las ligas que he perdido por eso? Porque no te querías liar con ella y después querías tener mi hijo. Lo que ocurre aquí típicamente es una revolución. Lo que ocurre es que la gente se harta. Eso es lo que ocurre. Porque estamos hablando de caos. Ahora ya estamos hablando de caos. La economía se hunde. La gente se harta. Y esto lo que hace es
social unrest. Entonces, ejemplos aquí que os dé. Por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Que están hasta las cojones. En español de aquí, perfectamente, Si así. una situación normal no te genera prosperidad, un caos sí. No tiene sentido. Un caos te genera prosperidad. ¿A quién? Si el país llega al colapso total, ¿vale? Con las medidas del país, la gente se encabrona, se cansa y dice que hay un caos total. ¿No era más fácil actuar antes cuando no había un caos? Sí, Jorge, pero no es tan sencillo decir, estoy tan harto que me voy a jugar la vida saliendo a la calle a que me peguen un tiro, teniendo 3 hijos, una madre, un tal o en cual. Pero mira, es que estoy tan harto, es que llegar a ese punto no es sencillo. No pueden cambiar el país los que de algún modo van a interactuar ahora, los que van a No, esto históricamente se ha solucionado con revoluciones. La revolución ha sido cuando el pueblo ya no ha podido más, por una razón o por la otra. Y en Venezuela, por ejemplo, es que gran parte, igual que en muchos países parecidos, mucha parte de la población apoyaba a Maduro. Exacto. ¿No? Sí, A Chávez. a Chávez, sobre todo. Bueno, sí, A Chávez sobre pero todo. luego a Maduro. Sí, luego al chavismo, por decirlo así. Hay gente que desde que sí ha bajado, o sea, las últimas elecciones que hubo cuando Chávez murió y eran las elecciones entre la oposición y Maduro, esas elecciones no las ganó Maduro. O sea, esas elecciones no las ganó Maduro. Lo que pasa es que, bueno, cuando el poder electoral y todo el resto de los poderes están centralizados, ¿qué más vas a hacer? Es una dictadura. Pero el problema está realmente en que cada vez queda menos gente que les apoya, pero al mismo tiempo esa gente no tiene tiempo de ir a una marcha a manifestar porque es que sus 7 hijos no tienen que comer. Entonces, Pero no sé cuándo sí ha habido ese, en castellano perfecto, hasta los cojones. Es que sigue con, siendo- con las protestas de hace Entiendo que la solución es dos que meses, el como ha líder del ido país todo el rollo, que al manda. final Vamos a ver. vuelve a quedar O sea, te están siempre robando. vuelve a calmarse. en una Bueno, calma No sé tensa, por qué, pero porque en otros países dura Ah, 3 días. ah, Situación parecida la tenía Argentina. ¿Y Bolivia? Consiguieron echar a Kirchner y ha vuelto. Vamos a ver. Vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿De qué estamos hablando desde el punto de vista de... Vamos a dimensionar esto. La inflación en España el año pasado, me voy a equivocar, me parece que estaba por el 2%. El objetivo del Banco Central Europeo es mantenerla en el 3%, ¿vale? Por debajo del 3%, en zona euro. Hungría en los años 40, el último mes la inflación era de 41 por 10 a la 9ª potencia por ciento. Eso quiere decir que la inflación, que los precios crecían, si ahora son 100, multiplícalos por 41 por 10 y 9 ceros. De esto estamos hablando. Zimbabue, 20 millones por ciento. 20 millones por ciento. Alemania, en la República de Weimar, entre el 1919 y 1923, porque tú dices, se sale, mirar Alemania ahora, pero entre el 1929 y 1923, en la República de Weimar, ¿qué pasó? Alemania ya había perdido la Primera Guerra Mundial. Y entonces, los que ganaron decidieron, nos tienes que pagar. Hay unas deudas ahora que tú tienes, vas a pagar la reconstrucción. ¿Os acordáis cuando hablamos del modelo keynesiano y hablamos de Keynes, de John Maynard Keynes? Él estaba en contra de eso, porque decía, no van a poder pagar. ¿Qué hizo Alemania? Alemania hizo el primer pago y luego ya no pudo pagar más. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos hace falta dinero, ¿dónde lo sacamos? Empezamos con él. Empezaron a imprimir, y parte del racional para la Segunda Guerra Mundial viene de la humillación de la Primera Guerra Mundial. Es que no solo nos ganaron, sino que nos humillaron. Pero si empiezan a imprimir para pagar una deuda, ¿le aceptas esa deuda con un dinero que ya estaba... Al principio sí, pero luego ¿qué ocurre? Esta economía ya colapsa y lo que Alemania empieza a hacer es, os vamos a dar bienes, vamos a producir cosas, las vamos a dar gratis y con eso vamos a ir pagando. ¿Qué ocurre? Os he enseñado también esto varias veces, de niños jugando con fajos de billetes, para hacer castillos, Con los billetes, tipo carteras, adornos, cosas. de metiendo en la chimenea billetes. Estos son billetes, metiendo en la chimenea para hacer fuego, y esto os lo enseñé el primer día, me parece, es un billete real de Zimbabue, Reserva Federal de Zimbabue, y son 100 trillones de dólares, este billete.
100 trillones. No quiero pensar cuántos de esos lleva este señor para ir a comprar huevos al mercado. Eso es hiperinflación. Y entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Devaluando la moneda. Ideas. ¿Por qué? De estos, ¿cómo es eso de esos polos y en estos lodos? El hecho de que esto ocurriera en Alemania es lo que justifica por qué Alemania tiene ahora pavor a la inflación. Porque el Banco Central Europeo está en Frankfurt y uno de sus mandatos es que la inflación no suba. ¿Por qué? Porque los padres, los abuelos de generaciones de ahora sufrieron esto. Sufrieron esto. Pilar. Tengo una intuición a responder a tu pregunta. Por favor. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Obviamente la moneda que tienes ya no vale nada. Creas otra. Le quitas ceros. Vale. No. Y nos ponemos. Creas otra. Creas otra. Del Bolívar, ¿cómo se llama el primero? Bolívar. Bolívar. Y luego os pasó al. Bolívar fuerte. Ahora el Bolívar fuerte es cada uno de estos. Y no sé cómo. Del Bolívar normal, ¿vale? Un Bolívar fuerte. Vale. Pero mientras estén los mismos imprimiendo los billetes... Y vamos a imprimir bolívares fuertes los que haga falta. Y cuando lleguemos a que el Bolívar fuerte tenga estos ceros, ¿cuál sacamos? Bolívar soberano. El Bolívar soberano. Le quitamos todos los ceros. Que cuando le pones los ceros que tenía el primer Bolívar, o sea que ahora yo tengo un billete en mi casa de 100.000 bolívares soberanos. En su día, eso sería 100.000 millones de bolívares. Y con eso compras, o sea, una amiga vino a visitarme y me lo regaló. En plan, me regaló el billete, toma, para que lo tengas aquí. No haces nada, el billete son 100.000 bolívares. O sea, realmente de los nórdicos de Venezuela es el entrada de los billetes. ¿Y sabes en qué cobra? En dólares americanos. No, Pilar, lo repiten, ¿eh? Es el Entiendo mismo que ya no se puede modelo, volver al pero con otro color. no se puede volver al Lo repiten. Vamos a ver, ¿cuál era la causa? ¿Cuál era la causa de la hiperinflación? Todo. No, ¿cuál era? Había una causa. Yo me gasto 100, solo recibo 70, hace falta 30, y en lugar de pedirlos, los fabrico. La monetización era la causa. Entonces, lo primero es atacar la causa. Dime. Buenos días, Pedro. ¿Perdonar deuda? No, espera. Entonces, esto tenemos que atacar la causa raíz. ¿Pero cómo desmonetiza? Si me dais la oportunidad, si me dais la oportunidad, os lo intento explicar. Aporta algo, no le hemos aquí una hora diciendo problemas, joder. Dejas de monetizar. Si te hacen falta 30, no imprimes 30. Ya. Dejas de monetizar. Primero es atacar la causa de raíz, que es la monetización. Y después haces otro par de cosas. ¿Os acordáis esas empresas tan grandes que empleaban a tantísima gente de manera ineficiente? No, en serio, les echas a todos. Las privatizas. Y haces lo que se llama sink or swim. Tiras el bebé al agua, el niño, y se va a hundir o va a aprender a nadar. Pues con estas empresas, no recomiendo, por cierto, que está en cámara, no recomiendo hacer eso con nadie, mucho menos con un bebé, pero lo que haces es privatizar esa empresa, que es no, ahora ya no hay subsidios, ahora ya no hay ventajas fiscales, ahora no hay nada de eso. Ahora eres una empresa normal, y si pierdes 100 millones de dólares en un mes, pues tienes que tomar decisiones. Normalmente cambias a la gente que está a cargo. Pues es que con este modelo de negocio tengo que echar a la calle al 85% de la gente. Privatizar es un arma de vecino. Claro, o sea, esto no es... ¿Sabéis quién hizo esto? ¿Y por qué se privatiza esto? Porque privatizar todos esos subsidios, lo que estás haciendo es bajar el gasto público, que era, estás monetizando un déficit. Lo primero es, vamos a cortar ese déficit. No vamos a gastar tanto. O no vamos a gastar nada. Esto tiene consecuencias. Esto no es fácil, ¿eh? Pero después tengo que pagar los Pero no servicios de esas solamente, empresas. no solamente estás cortando el gasto público, lo que estás haciendo también es acabar con un sistema de Completamente ineficiente, corrupción, pero el resultado es, mirar, vamos a cortar el gasto, esto no es sencillo, esto no es un camino de rosas, vamos a cortar el gasto público. Va a haber un montón de gente que se va a ir a la calle, gasto público también es sanidad, también son subsidios, todas esas cosas. Todo eso lo tenemos que cortar, porque tenemos que atacar la causa raíz, que era ese déficit que estamos monetizando. ¿Sabéis quién hizo esto en 6 meses? La Unión Soviética.
La Unión Soviética, cuando se desintegró, cada una de las repúblicas que estaban, había un montón, en Rusia había, en Ucrania un montón de estas empresas. En 6 meses, la mitad del país estaba en paro. La mitad del país estaba en paro. Y lo que haces es desregular la economía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas esas leyes y todas esas ineficiencias del mercado para proteger a unos en perjuicio de otros, te las cargas. Y esto es una economía de mercado en la que va a haber, esto no es jauja, ganadores y perdedores. Pero los ganadores se dan porque tienen un mejor producto de mejor calidad que lo venden a un mejor precio que los competidores. Y si haces algo bien, podrás venderlo, y si tu producto no se compara bien con la competencia, pues no podrás venderlo. Pero lo que te cargas, lo que haces es atacar la raíz. Y ahora, a continuación, atacas la consecuencia. Y ahí es cuando te inventas el Bolívar ceciliano. Esto lo primero, atacas la raíz y ahora atacar la consecuencia. Porque si solo atacas la consecuencia, que es que el dinero pierde su valor, pasas de un bolívar a otro, pero sigues teniendo el mismo problema. ¿Y esto cómo lo haces? Hay nueva moneda. No entraría que se dolarizar, por ejemplo. Esa es una de las soluciones. Ahora veremos, si nos da tiempo, terminamos a y media. Sí. Ah, sí, nos da tiempo. Que una de las soluciones es dolarizar la economía. Otra de las soluciones es lo que se llama un peg, que quiere decir, yo voy a tener mi moneda atada por la cintura a la de este país. Y a todo el mundo le voy a decir, mi moneda se mueve con la de este país. Porque este país tiene disciplina, porque de este país se fían, porque a este país le prestan dinero. Eso pasa en Singapur, por ejemplo, eso pasa en muchos sitios. Es que igual ya todo lo pagan en dólares. Pero eso es una dolarización, eso no es un PEG. En Cuba hay 2 monedas. Una para los locales y otra para los turistas. ¿Cómo nos aseguramos que esto no se va a ir de madre otra vez? No crea más dinero, por ejemplo. Necesitas conseguir disciplina monetaria. ¿Esto qué es? Pues esto es, todos tenemos ese amigo o esa amiga que el dinero que lo poco que tiene lo gasta, lo comparte, lo da, lo todo. Y entonces se puede hacer una serie de, mira, es que te estás gastando mucho más de lo que ganas, entonces tienes que dejar de gastar tanto y además ahora, pero ¿cómo nos aseguramos que eso dura en el tiempo? Pues por favor. Todas estas cosas, ¿quién las hace? El país, el gobierno. Acuérdate que venimos de un caos. O sea, esto solo puede pasar si se cambia. Claro, esto no esperes que mañana Maduro se despierte y dice, si es que no me leí el capítulo 7 del libro de macroeconomía, pero he visto el vídeo en YouTube de este chaval tan majo, si es que no se me había ocurrido. A partir de mañana, no. Con los dirigentes actuales no va a ocurrir. No va a ocurrir porque... Pero, por ejemplo, sobre la pregunta que te has hecho, si tuviéramos una fotografía de la Argentina de Menem o del Brasil del 90 de Collor de Mello, después del corralito, ¿cómo se salió de ahí? Con un nuevo gobierno que decidió, estamos todos como estamos, la moneda no vale nada, corralito, caos en las calles, protestas continuas, se elige a alguien más que dice, un momento, tengo que cortar esto, yo sé que nos va a doler. Pero ahora mismo no podemos comprar para comer. Lo que vamos a hacer es vamos a pasar por un periodo que va a ser 1 año, 2, que yo tengo que cortar el gasto. Lo tengo que cortar, pero no vamos a imprimir ni un solo peso más. Y o dolarizamos la economía, o un PEG, que es lo que hicieron, que ahora os lo enseñaré, y nueva moneda, y disciplina. Y a partir de ahora vamos a funcionar así. Y esto lo explicas. Y hay 3 opciones fundamentales. La primera es necesitas autonomía del Banco Central. Nada de el gobierno, el que esté en el gobierno puede llamar al Banco Central y decir imprímeme no sé cuántas. Esto es que G y M no pueden estar en la cama juntos. Gasto público y masa monetaria tienen que ser 2 entes distintos. ¿Se puede hacer así?
se puede hacer por medio de legislación. Esto lo hizo Nueva Zelanda. En el 89, Nueva Zelanda dijo, mirad, si la inflación es más grande, es mayor del 2%, se despide al gobernador del Banco Central. Si sube el 2%, si a mí me está llamando el gobierno, oye, imprímeme unos cuantos billetes, yo le hago caso y sube la inflación, a mí se me despide inmediatamente y traemos a otro, que no coja el teléfono. Y la tercera, que es más sofisticada y se utiliza mucho, es lo que se dice currency pegging. No es de Peppa Pig, es de mi moneda, peg. Un peg quiere decir que va a estar unida a otra moneda. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un peg a una moneda de un país con disciplina monetaria. Y ahora aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a explicar un poquito todo lo que hemos hablado. Pero esas son las tres opciones. Y ahora vamos a cubrir la del PEG, porque esa es la más interesante. Entonces, copiar eso y poner los lápices en el suelo, que he hecho yo con el teléfono. Cópialo, Pilar, que eres quien tiene que enviárselo a todos. Yo ya lo tengo. Ya lo tienes, ¿no? Entonces, Esto, a mí, o sea, la duda que me viene es, todo esto está muy bien. Pero claro, empezamos bien. Todo esto está muy bien, Nacho, pero claro, todo esto está bien si tú tienes a un presidente. Es que por eso digo que solamente puede depender de un presidente que cambie la legislación, que haga el pegging, que no sé qué, no sé cuánto. ¿esto de dónde viene? Sí, hay una revolución. Elegimos a otro. A Maduro, elegimos a Guaidó, ¿cómo se llama? Guaidó. Pues fenomenal. Guaidó llega y dice, venga, vamos a hacer todo esto porque tenemos que recuperar la economía del país. Fenomenal. Exactamente. Y al día siguiente llega... Al día siguiente no. No, al día siguiente no. Esto tarda. Obviamente, me refiero. Al cabo de 2 años, todo va fenomenal, pero llega otro pollo chavista y otra vez. Ajá. Y la pregunta es que es así. Es que es así. O sea, un presidente puede... si tú al final tienes dos entes, el gobierno y el Banco Central, ¿no? Y la gracia es que el gobierno y el Banco Central estén por separado. Al final, lo que me estás diciendo es que todo esto depende del gobierno. ¿Qué pasa con el banco? O sea, te quiero decir. ¿Y cuánto No sé si me estoy explicando. Te estás explicando, pero si Maduro decide, Guaidó llega y dice, para el Banco Central vamos a poner a Pedro. Chao. ¿Pero por qué Guaidó puede decidir quién está en el Banco Central? Porque el país acaba de estar en una revolución en la cual la gente está muriendo de hambre y tiene todas sus esperanzas puestas en este hombre. Le hemos votado. Venimos de tantísimos años de sufrimiento. Por fin, tú ves las celebraciones cuando por fin hemos elegido tal cual. Y lo que diga va a ir a misa. Porque este es el que nos va a sacar de donde estamos. Porque venimos de tan mal, que lo que diga va a ir a misa. Y si elige a Pedro, nudo, Pedro, te queremos, lo vas a hacer súper bien. Y la cuestión es si elige a Pedro. Dice, Pedro, somos independientes, claro, independencia, por eso se elige por un periodo de tiempo mayor que el del gobierno. Donald Trump ha estado poniendo en tweet barbaridades del gobernador de la Reserva Federal. Eso lo entiendo, pero no veo, o sea, no veo que haya de verdad, una independencia nunca entre un gobierno y un banco central. Correcto. Salvo países muy transparentes como Finlandia, Sí que la hay. España, Estados Unidos. Sí que la hay. No la hay. Está al 98%. Tú puedes influir con el presidente puede influir con la legislación, ¿no? Pero vamos a ver. O sea, puede estar peleado como Trump con el gobernador. El presidente Trump, primera economía del mundo, no decide lo que pasa con la masa monetaria. No, pero puede decidir lo que pasa con el gobernador del Banco Central. Él elige a uno que va a estar más tiempo que Trump. No depende de Trump.
Estamos hablando del único Él país es- que está en el 98% de transparencia política. Y piensa que... Como Zimbabue, eso bajaría un 2%. Claro, es que piensa de dónde estamos hablando. Cuando la hiperinflación no ha ocurrido en España, en Portugal, no ha ocurrido en Estados Unidos, no ha ocurrido ahí. Hay riesgo, hay un miedo de todo el dinero que se ha estado metiendo en la economía, y eso es cuando hablamos del quantitative easing la semana que viene, os lo explicaré, de que salga alguna vez, porque la inflación es como la pasta de dientes. Estás buscando, estás apretando, no sale, no sale, no sale, y cuando sale, sale de pronto y ya no la puedes volver a meter. Cuando aparece la inflación, ya pero hay independencia, y esto depende, Pilar, créeme, depende entre los cacahuetes y la pasta de dientes. Eso es lo único que os acordaréis de esta clase. Dentro de 6 meses, esta es de los cacahuetes. Depende, no la supervivencia del país, pero esta independencia es fundamental, y en el caso de la zona euro es aún más, porque el Banco Central Europeo está en Frankfurt. El caso de la zona euro es distinto porque el Banco Central está en Frankfurt y al final, por mucho que Pedro Sánchez quiera impactar, ¿sabes? Tienes a otros países. Me refiero, que, o sea, entiendo que hay independencia, pero solo hay independencia si así lo quiere el presidente del gobierno. No. Esa es la... Una vez más. Trump, Maduro, sí. me da la gana de poner a Pedro como Pero presidente del Banco ¿de Central, y Pedro y yo qué jugamos. tipo de economía estamos hablando ahora? ¿De qué sociedad? ¿En qué situación? Ahora piensa que tú lo que estás diciendo como una generalidad es que si Trump elige a un presidente de la Reserva Federal, inmediatamente los tipos de interés dependen de lo que diga Trump. Y no es así. Los hechos demuestran que no es así. Vale. Tan es así... Presidentes o sea, empresas. Claro, Países claro, hombre. Si tú preguntas a Obiang que quién era su presidente del Banco Central, pues su primo o su sobrino, y haría lo que quisiera, exactamente. Y lo malo es que, a ver qué va a hacer el siguiente. A ver qué va a hacer el siguiente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, hemos empezado hablando de la monetización severa y obscena del déficit. El gobierno tiene un déficit y en lugar de pedir prestado, lo que hace es empezar a monetizar. El Banco Central monetiza, monetiza. Y hemos ido a través de todos los pasos que ocurren hasta que la economía literalmente se convierte en una economía de intercambio y la moneda no vale absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo se corrige? Primero hemos hablado de atacar la causa, que es la monetización. Hay que reducir el gasto público dramáticamente, privatización de esas empresas enormes, etcétera, etcétera, de regularizar la economía. Y como la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética lo hizo y muy rápido. A continuación, la consecuencia, una moneda nueva. Todos esos ceros en el billete que hemos visto de Zimbabue ya no nos sirve para nada. Ahora va a ser el nuevo billete de Zimbabue, el bolívar soberano, por ejemplo. Y a continuación, ¿cómo hacemos para que esto dure? Pues tenemos que conseguir disciplina monetaria. Primero, esta autonomía. Hay que asegurarse esta autonomía. Se puede hacer a través de legislación, por ejemplo, como hizo Nueva Zelanda. O se puede hacer que yo necesito disciplina monetaria. El país Nacho necesita disciplina monetaria, el país Mar tiene disciplina monetaria. Lo que yo hago es mi moneda que esté unida intrínsecamente a la suya. ¿Y eso cómo se hace? Te preguntarás, Mauricio, cuando estés viendo este vídeo. Pues te lo voy a explicar ahora mismo. ¿Cómo funciona, Mauricio? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. El país A necesita disciplina monetaria. El país B tiene disciplina monetaria. ¿Vale? El país A necesita disciplina monetaria, el país B tiene disciplina monetaria. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el país A dice, mirad, este tipo de cambio. Una moneda del B vale 10 del A. Una moneda no, típicamente esta será más fuerte, que tiene disciplina monetaria. La moneda, el peso de la República de Nacho va a valer 10 pesos, $1. Llueva, haga sol, nieve, sea primavera, sea otoño o sea verano. Y entonces, cada día yo voy a estar comprando y vendiendo. ¿Cómo se determina el tipo de interés? Lo ves en Internet, pero se determina con las fuerzas de la oferta y la demanda. Voy a estar comprando y vendiendo moneda para que se mantenga este tipo de cambio. Para que cada día este sea el tipo de cambio. ¿Vale? ¿Por qué estoy haciendo eso?
¿Por qué el tipo de cambio es una señal de lo que estoy haciendo con la cantidad de dinero que tengo? Si yo dijera, me escapara y dijera, voy a imprimir otra vez un montón de dinero. Voy a imprimir un montón de dinero. No habría. ¿Qué pasaría con los tipos de interés? Si yo subo, vuelvo a las andadas. Mis tipos de interés, acuérdate que la masa monetaria va al contrario que los tipos de interés. Cuanto más dinero hay, más barato es. Si yo subo la masa monetaria, me pongo a imprimir otra vez, bajan los tipos de interés, ¿qué va a pasar con las inversiones del país? ¿Qué va a pasar? Pues porque si antes yo daba un 5% en mi deuda pública y ahora porque subo los tipos de interés, eso baja al 1%, pues tú que estás con el dinero en el bolsillo dices, pues no voy a prestártelo a ti, se lo voy a prestar a otro. Esto va a disminuir, tipos de interés bajos lo que hacen es disminuir los flujos de capital que entran. Y si menos gente quiere mi moneda, ¿qué pasa con el tipo de cambio de mi moneda? ¿Qué pasa? Se deprecia. Yo mantengo esto es mi señal luminosa aquí en la frente para decirle a todo el mundo, no estoy imprimiendo pasta. ¿Cómo lo podéis saber? Porque mi moneda no se deprecia. Lo voy a repetir. Yo digo 10 de A valen 1 de B. ¿Por qué? Porque si yo me escapo por la gatera y me pongo a incrementar la masa monetaria, ¿qué le ocurre a los tipos de interés? Bajan. Y si bajan los tipos de interés, ¿qué pasa a los flujos de capital? La gente que quiere prestarme dinero, invertir en el país, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Si antes era 10% lo que podías sacar si invertías en este país y ahora es 1%. ¿Podéis invertir más o menos? Menos. Jorge, ¿lo entiendes? Sí. Flujos de capital descienden. Si los flujos de capital descienden, ¿qué pasa al tipo de cambio? Si vosotros ya no queréis invertir en el país, por lo tanto ya no tenéis que cambiar vuestra moneda por la mía, ¿qué le pasa a mi moneda? Pierde valor, el tipo se deprecia. Y si se depreciara, ¿qué ocurriría aquí? Pues que me harían falta 15A para comprar uno de B, ¿no? Pues entonces, yo fijo esto y es una señal que yo estoy dando al mercado, al mundo, tengo la bandera que está diciendo yo no estoy jugando con la masa monetaria. Yo no estoy jugando con la masa monetaria. Porque si lo estuviera haciendo, el tipo de cambio sería otro. Y hay pegs que se llaman fijos, que es 10 de A, 1 de B. Y hay otros que son variables o flexibles, que quiere decir, yo voy a estar siempre 10A, 1B, pudiendo subir un 1% arriba y un 1% abajo, para dar cierta flexibilidad. ¿Quién sería el país B de Venezuela? Nadie. El dólar. Estados Unidos. Pero Estados Unidos jamás. No tiene que aceptar nada. Jamás. Estados Unidos no tiene que aceptar nada. Esto no es algo que tú firmas. Esto es que tú cada día en el mercado de moneda compras o vendes dólares hasta que estés en 10A y 1B. Estados Unidos no tiene que decir nada de esto. Esto no es un... ¿Cómo se llama la moneda actual de Venezuela? Bolívar mañana, si ahora cuesta $1, 1 millón de bolívares, mañana va a costar 1,5 millones. Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que tú le has dicho al mundo, primero hemos echado al que nos tenía esto. Tenemos un nuevo gobernador del Banco Central, que no tiene ni por qué ser de aquí. ¿Y la confianza? Un nuevo gobernador... ¿Qué confianza tienes ahora? Pero es que luego no vas a tener tampoco. ¿Por qué no? Depende. Depende. Si llevas con ese tipo de cambio durante 2 años... No tienes nada que perder. No tienes absolutamente nada que perder en esta situación. Pones un nuevo gobernador... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Como una gorda a las 7 de la mañana, Garito. Esto se está grabando, ¿eh? Gracias, Víctor Canarias, por la contribución. Manager IT, España y Portugal. Pero tiene razón lo que dice. Sabiendo que se da. He perdido lo que estaba diciendo. No, Estados Unidos no tiene que firmar nada. Tú dices, tú estás en Venezuela, ahora tenemos a alguien más a cargo, que vamos a empezar de cero, vamos a acabar con la hiperinflación, cortamos el gasto público, se lo decimos a todo el mundo lo que estamos haciendo y anunciamos, vamos a hacer un PEG con el dólar estadounidense de 10 a 1. Y cuando tú, inversor, empiezas a ver que
No, es que está manteniendo el 10-1. Es que no están imprimiendo dinero. Es que ha cambiado el gobierno. Espérate. ¿Y qué tipos de interés crees que ofrecen? ¿Hay facilidades para que la gente invierta en el país en ese caso? Te reciben con los brazos abiertos. Empieza a llegar la inversión extranjera. Empieza a llegar la inversión, la gente que tenía algo de dinero fuera lo empieza a repatriar, la gente empieza a volver, esto es un nuevo comienzo, la gente empieza a tener trabajo y es un nuevo comienzo. Ya, pero Ignacio, por ejemplo, imagínate... ¿Con quién hablas? Conmigo, Sí. con Nacho, vale. Me llama Ignacio, una seriedad, pensaba que estaba aquí mi padre y se había cabreado. Nacho, perdón. Vamos a poner... Don Nacho para ti, Jorge. Déjame un segundo tu tarjeta de presentación, a ver si me he equivocado. Nacho, 10A es un valor X. 1B es un valor X. Por lo tanto, la riqueza total para mantener ese valor de moneda original del país A tiene que ser... Tienes que tener reservas, tiene que haber algo de reservas. Correcto. Algo Vamos de a reserva. ponerle un valor, 1 millón. Pero esa no es la realidad del país. La realidad del país es que el país se va a pique o sale a flote. El país ya se ha ido a pique. Pues entonces... Y ahora el país está saliendo a flote. Y la manera de salir a flote es, para evitar la hiperinflación otra vez, tienes que asegurarte que M no está fuera de control. Pero no solo controlando la masa monetaria vas a solucionar este problema. Este problema es que el país no vale nada. O sea, no... El país no valía nada aquí. Ahora estamos haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Te acuerdas C barra e I barra? Pues yo no le presta, yo no me fiaría de un país. Me paraliza. Bien. Me dice que el 10 es 1B. Bien. No me fío, no Bien. lo vas a conseguir. No voy a conseguir que tú inviertas en Venezuela así, ¿vale? Pues viviremos con ello, Jorge. Es una de estas desgracias, viviremos con ello. Pero tú lo que tienes que pensar es de dónde están viniendo. ¿De dónde vienen estos países? Tú piensas que... Ruina total. Total y absoluta. Al final todo el mundo tiene presente que el país puede tirar para arriba. Recursos naturales. ¿Tiene Venezuela algo para vender al resto del mundo? Si todo el ingreso vender ese petróleo, que te lo pagan en dólares, si todos esos dólares en lugar de ir al bolsillo a alguien vuelven al país, Y si dejan de regalarlos, porque eso es lo que es Maduro, te vendo a ti, que eres China, los barriles de petróleo que deberían costar $100, te los vendo en 25. A ver, a nivel de recursos naturales, Vale, el país tiene recursos naturales y ya no le van a robar más y tal. Nos ponemos en otro escenario, entonces habrá que esperar. claro, esto no es de la noche a la mañana y el que invierta el primero en Venezuela es una apuesta que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Sabemos que no será Jorge. exacto. Jorge estará en internet mirando los tipos de cambio. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer esto? ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? Os estaréis preguntando. Muy buena pregunta, Jorge. El riesgo de hacer eso es que, ¿qué efecto tiene? ¿Qué ocurre si B dice, pues mira, es que B está en una situación en la que necesita, tiene una baja tasa de crecimiento con baja inflación? Acordaos, a B se le atrae al país los problemas que tenga el país A. Y entonces una de las políticas que puede hacer es política monetaria. Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a bajar M en B, vamos a subir M en B para que bajen los tipos de interés y eso lo que va a hacer es, vamos a crecer, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Subir. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque si no lo haces, habrá una diferencia en los tipos de interés. Pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad, todo esto pasará. El tipo de cambio será distinto y dirán todos los países, un momento que ha pasado. Pero ¿qué ocurre si en esta situación, ese es el país B, pero el país A está en una situación de que en ese momento tiene una tasa de crecimiento muy alta, con mucha inflación, y ocurre eso? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer lo mismo, ¿y eso qué es lo que va a hacer? Te estás creando un problema, porque puedes cambiar de amigo, pero acuérdate, tú le has dicho al mundo muy alto y muy claro, yo tengo mi moneda pegada a la de este país que tiene disciplina monetaria, pase lo que pase. Y de repente va a decir, bueno, es que esta amiga no me gusta tanto, ahora me junto con este. Depende del tiempo. Lo ideal es que llegue un momento en que dices, ya no vamos a hacer el PEC. ¿Eso ha pasado? Sí, ya no vamos a hacer el PEC. Tú ya dices, ya hemos llegado, y lo que ocurre en esto pasó, espérate.
Singapur, Indonesia, Arabia Saudí, Dubái, Malasia, Vietnam. En el 2008, los Estados Unidos hicieron justamente esto. 2008, la crisis que vimos la clase pasada, hicieron justamente esto. Y llevó a todos esos otros países al riesgo del overheating, del recalentamiento. Y entonces, hubo una semana que se llama Pegs are on fire. Entonces los Pegs están al fuego vivo. ¿Por qué? Porque todos estos países tenían que decidir, ¿mantengo o no mantengo? Y si lo rompo, ¿se van a fiar de mí? Ya sabéis la canción de the Pegs are on fire. ¿No os la sabéis? Vámonos juntos. Yo voy arriba. Vamos a hacer la armonía. ¿Y qué ocurre entonces? A veces lo que ocurre es que relajan el PEG de manera temporal. ¿Por qué? Porque es como una olla a presión. Esto está provocando que yo haga lo mismo, está subiendo la presión. Si lo relajo un poco, se relaja la presión y luego lo puedo volver a instaurar. Típicamente cuando ya llevas un tiempo con el PEG. Y la otra opción que hemos visto, porque hemos visto, no la otra opción, sino puedes hacer o el PEG de la moneda, ya estamos terminando, o la otra opción es directamente dolarización. ¿A quién? A B se le trae el megabyte. De hecho, le da más reputación. Fíjate, lo bueno es que seremos, fíjate la disciplina que tendremos, que hasta otros países se pegan a nuestra moneda o directamente la utilizan. Eso que hace que cuando llueve en todas las cuevas, tú dices, ¿cuál es la mejor cueva? Fíjate estos cómo serán, que pase lo que pase. Hay gente que hasta utiliza su moneda. Pues ahí voy a poner mi dinero. Y esto es el drama, las fases, la historia y la solución de la hiperinflación. Qué entusiasmo. Vamos a hacer ese aplauso otra vez, joder, como si os hubiera gustado. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.